Durante décadas, la supremacía militar de Estados Unidos no se basó únicamente en el tamaño de su flota, el número de sus cazas o incluso el poder de sus portaaviones, sino en algo mucho menos visible, pero infinitamente más importante: la información. Era la capacidad de saber exactamente qué está ocurriendo en cada punto del campo de batalla antes de que el enemigo siquiera se dé cuenta de que algo ha comenzado. Esta ventaja informativa fue construida cuidadosamente durante medio siglo a través de una compleja arquitectura de satélites, radares, estaciones terrestres, redes de comunicación y, sobre todo, plataformas aéreas diseñadas específicamente para observarlo todo desde arriba. Estas plataformas, desde fuera, parecen lentas, pesadas y extrañas, con enormes discos giratorios sobre sus fuselajes que dan vueltas constantemente como si fueran antenas gigantes observando el mundo. En realidad son uno de los instrumentos más importantes del poder militar moderno. Se trata de los sistemas de alerta y control aerotransportado, conocidos como AWACS, aeronaves que no están diseñadas para combatir directamente, sino para algo mucho más decisivo: ver todo antes que el enemigo. En la guerra moderna, ver primero significa reaccionar primero. Reaccionar primero significa decidir primero, y decidir primero, casi siempre, significa ganar. Por eso, estos aviones operan a altitudes de más de 30.000 pies, escaneando cientos de millas en todas las direcciones, rastreando cada avión que despega, cada dron que se mueve, cada misil que es lanzado y cada barco que cambia de rumbo en el mar. Convierten el cielo en una gigantesca sala de control, donde decenas de especialistas analizan la información en tiempo real. Operadores de radar que vigilan pantallas llenas de ecos electrónicos, controladores que guían a los cazas hacia amenazas detectadas a cientos de kilómetros de distancia, y especialistas en comunicaciones que coordinan a los barcos, las bases en tierra y los centros de mando que dependen de esa imagen aérea para tomar decisiones críticas. Sin esa imagen completa, el campo de batalla se vuelve caótico, fragmentado y lleno de incertidumbre. Y en la guerra, la incertidumbre es el enemigo más peligroso que existe. Durante décadas, estos aviones operaron con una relativa tranquilidad, no porque fueran invisibles, sino porque estaban protegidos por algo mucho más simple y a la vez más efectivo: la distancia. Durante años, ningún sistema de defensa antiaérea podía alcanzarlos mientras patrullaban en el espacio aéreo internacional, lejos de las costas de países hostiles. Esa distancia actuaba como un escudo invisible, permitiendo que estas aeronaves observaran todo el teatro de operaciones sin estar en un peligro real. Esta realidad permitió a los estrategas militares construir doctrinas enteras basadas en la idea de que siempre habría ojos en el cielo vigilándolo todo, que ningún movimiento enemigo pasaría desapercibido, que cualquier lanzamiento de misiles sería detectado con tiempo suficiente para reaccionar, que cualquier aeronave enemiga sería rastreada desde el momento en que abandonara la pista. Pero el problema de las doctrinas militares es que dependen de supuestos, y los supuestos dejan de ser válidos cuando la tecnología cambia. En los últimos años, la tecnología ha cambiado significativamente. Los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance se han vuelto más rápidos, más precisos y capaces de alcanzar objetivos a distancias que parecían imposibles hace apenas 2 décadas. Son misiles que pueden recorrer cientos de kilómetros en cuestión de minutos, guiados por radares avanzados, capaces de rastrear objetivos a gran altitud, incluso cuando esos objetivos creen estar fuera de peligro. Cuando esa tecnología cae en manos de países que han pasado décadas estudiando cuidadosamente cómo funciona la maquinaria militar estadounidense, el resultado es inevitable. Comienzan a buscar las grietas en el sistema, los puntos donde una sola acción puede generar un efecto mucho más grande de lo que su tamaño sugeriría. Esto nos lleva a una de las realidades más incómodas de la guerra moderna. No es necesario destruir todo el sistema enemigo para debilitarlo profundamente. Basta con identificar los nodos críticos, aquellos elementos cuya pérdida desencadena una cadena de consecuencias que afecta a todo lo demás. Y los AWACS son precisamente uno de esos nodos. Cuando uno de estos aviones desaparece, no solo se pierde una plataforma, desaparece también una parte fundamental de la conciencia situacional que permite coordinar operaciones complejas entre decenas de unidades diferentes. Los pilotos que antes recibían información constante desde el aire
ahora dependen únicamente de sus propios y limitados radares. Los barcos que antes recibían alertas tempranas sobre amenazas aéreas, ahora deben detectar esas amenazas por sí mismos. Y los comandantes que antes veían la imagen completa del campo de batalla, ahora miran un mapa con menos datos y más incertidumbre. Este cambio, aparentemente pequeño, puede alterar las decisiones estratégicas en cuestión de horas. Cuando la información disminuye, el riesgo aumenta, y cuando el riesgo aumenta, las operaciones se vuelven más cautelosas, más lentas y más limitadas. Este es exactamente el tipo de cambio que los adversarios estratégicos buscan provocar. No necesitan derrotar directamente a una fuerza militar superior, solo necesitan forzarla a operar en condiciones cada vez más incómodas, hasta que su ventaja tecnológica ya no sea suficiente para compensar la creciente incertidumbre. Es aquí donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. Cuando un sistema que durante décadas se consideró prácticamente intocable demuestra ser vulnerable, cada país que observa el evento comienza a recalcular sus propias estrategias. Analistas militares de todo el mundo empiezan a estudiar lo que ha ocurrido, preguntándose qué otras plataformas de alto valor podrían enfrentarse a amenazas similares. ¿Qué otros supuestos tecnológicos podrían dejar de ser válidos en los próximos años? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para el equilibrio de poder global? En la geopolítica, las percepciones pueden ser tan poderosas como las propias armas. Si un adversario cree que puede desafiar con éxito sistemas que antes parecían invulnerables, su comportamiento cambia. Se vuelve más audaz, más dispuesto a probar límites que antes evitaba. Esas pruebas generan nuevas tensiones, que a su vez obligan a respuestas militares y políticas cada vez más complejas, creando un ciclo donde cada acción provoca una reacción, y cada reacción abre nuevas preguntas sobre la estabilidad del sistema internacional. Por eso, los estrategas militares prestan tanta atención a incidentes que, para el público general, podrían parecer una noticia más en el flujo constante de eventos globales. Detrás de cada incidente se esconde una historia mucho más profunda sobre tecnología, doctrina, percepción y poder. Una historia que rara vez llega a los titulares, pero que define en silencio cómo las naciones planifican sus estrategias para los próximos años. Esta es solo la primera capa de una historia más compleja que está comenzando a desvelarse. Es una historia no solo sobre un único avión o un incidente aislado, sino sobre el cambio lento pero constante en las reglas que han gobernado el poder militar durante los últimos 50 años. Reglas que podrían estar transformándose mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuando un incidente militar se analiza desde la superficie, parece una simple confrontación entre dos armas. Un misil contra un avión, un sistema de defensa contra una plataforma de vigilancia. Pero los estrategas que estudian estos eventos no observan solo el choque inmediato de tecnología y metal. Observan algo mucho más profundo: la relación entre el costo, la capacidad de reemplazo y el efecto estratégico. En los círculos militares, esto se conoce como las matemáticas del desgaste, un concepto que ha definido el resultado de las guerras durante siglos, pero que adquiere una importancia aún mayor en la era moderna. Algunas de las plataformas más avanzadas del mundo son también extremadamente caras, complejas y difíciles de reemplazar. Esto crea una interesante paradoja estratégica. Cuanto más sofisticada y poderosa se vuelve una plataforma militar, más atractiva se convierte como objetivo para un adversario que busca generar el máximo impacto con el mínimo esfuerzo. Destruir algo que costó cientos de millones de dólares con un arma que costó una mera fracción de esa cantidad produce un efecto que va mucho más allá del daño físico inmediato. Crea un desequilibrio económico dentro del conflicto. Este desequilibrio es precisamente lo que muchos países con presupuestos militares más pequeños han aprendido a explotar durante las últimas décadas, estudiando cuidadosamente las doctrinas occidentales y buscando los puntos donde un golpe relativamente barato puede generar una reacción estratégica desproporcionada. Para entender por qué esto es tan importante, hay que observar cómo se construyen estas plataformas de vigilancia aérea. No son simplemente aviones equipados con un gran radar. Son sistemas extremadamente complejos que integran sensores avanzados, software especializado, comunicaciones seguras, sistemas de procesamiento de datos y tripulaciones altamente entrenadas que requieren años de preparación para operar correctamente. Cada uno de estos elementos tiene un costo enorme, tanto en dinero como en tiempo,
lo que significa que reemplazar una de estas aeronaves no es un proceso rápido ni sencillo. No basta con construir otro fuselaje y ponerlo en el aire. Es necesario recrear todo un ecosistema tecnológico y humano alrededor de la plataforma. Entrenar nuevas tripulaciones, integrar delicados sistemas electrónicos, probar software clasificado y asegurarse de que todo funcione perfectamente dentro de una red militar mucho más grande. Ese proceso puede llevar años, incluso para una potencia industrial avanzada. Mientras tanto, el arma utilizada para destruir ese activo puede producirse en cantidades mucho mayores y en tiempos mucho más cortos. Es aquí donde aparece el verdadero desafío estratégico. Si un adversario puede producir 10 o 20 armas capaces de amenazar una plataforma de alto valor en el tiempo que se tarda en construir una sola de esas plataformas, entonces el equilibrio del conflicto comienza a inclinarse lentamente hacia el lado que tiene la ventaja en la producción y el costo. Esto es algo que la historia militar ha demostrado en repetidas ocasiones, desde los submarinos alemanes que amenazaban los convoyes durante la Segunda Guerra Mundial, hasta los modernos misiles antibuque que ahora obligan a las flotas navales a reconsiderar cómo se despliegan en regiones disputadas. El patrón es siempre el mismo. Cuando el costo de atacar es mucho menor que el costo de defender o reemplazar un sistema, el defensor se enfrenta a una presión estratégica constante, porque cada pérdida tiene un peso mucho mayor que cada ataque. Esto es exactamente lo que muchos analistas ven en la reciente evolución de los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance. Durante décadas, la aviación militar operó con una relativa sensación de seguridad a grandes distancias de las defensas terrestres, pero los avances en sensores, radares y propulsión han extendido el alcance de estos sistemas hasta el punto en que algunas plataformas que antes podían observar el campo de batalla desde zonas relativamente seguras, ahora deben operar mucho más lejos para evitar ser alcanzadas. Esta simple modificación en la distancia operativa tiene consecuencias profundas. Cada milla adicional que una plataforma de vigilancia se aleja del área de operaciones reduce la calidad y la precisión de la información que puede recopilar. Esto, a su vez, afecta la rapidez con la que otras unidades pueden reaccionar a las amenazas emergentes, creando pequeñas ventanas de oportunidad que un adversario astuto puede intentar explotar. Pero la dimensión económica de este fenómeno es aún más interesante. No se trata solo del precio de un avión frente al precio de un misil. Se trata del costo total del sistema militar necesario para proteger esa plataforma. Casas de escolta, sistemas de guerra electrónica, redes de comunicación seguras, logística aérea, combustible y mantenimiento especializado. Cada uno de estos elementos aumenta el costo de mantener la plataforma operativa, mientras que el atacante solo necesita encontrar una oportunidad en la que su arma pueda acercarse lo suficiente para hacer su trabajo. Cuando esa oportunidad aparece, aunque sea una sola vez, el efecto puede ser enorme, no solo por el daño material, sino también por el mensaje estratégico que envía a todos los actores que observan el incidente. En el mundo de la estrategia militar, las demostraciones de vulnerabilidad tienen un impacto psicológico tan importante como el físico. Cuando un sistema considerado extremadamente poderoso demuestra que puede ser alcanzado, otros actores comienzan inmediatamente a estudiar cómo replicar ese resultado. Analistas militares en diferentes países revisan cada detalle del incidente, buscando entender qué combinación de tecnología, doctrina y oportunidad permitió que ocurriera. Este proceso de análisis colectivo puede acelerar el desarrollo de nuevas tácticas diseñadas específicamente para explotar debilidades similares en el futuro, creando un ciclo de adaptación tecnológica que obliga a todos los participantes a evolucionar constantemente. Aquí entra en juego otro factor crucial: la percepción pública y política del costo de las pérdidas. En las democracias modernas, cada plataforma destruida no es solo un asunto militar, es también un asunto político. Los medios de comunicación informan sobre el costo del equipo perdido, las familias de la tripulación exigen respuestas, y los responsables políticos deben justificar ante la opinión pública por qué una plataforma tan cara e importante fue vulnerable a un ataque relativamente barato. Este escrutinio puede influir en las decisiones estratégicas futuras, desde cómo se despliegan los sistemas hasta las inversiones en nuevas tecnologías diseñadas para reducir la vulnerabilidad de los activos más valiosos.
Es precisamente por esto que algunos estrategas creen que estamos entrando en una etapa en la que la lógica de la guerra aérea podría cambiar significativamente. Durante décadas, la tendencia fue construir plataformas cada vez más grandes, más complejas y más caras, con la idea de que su superioridad tecnológica garantizaría su supervivencia en el campo de batalla. Pero si las armas diseñadas para destruirlas continúan volviéndose más baratas, más rápidas y más precisas, entonces esa lógica podría comenzar a revertirse, empujando a los planificadores militares a considerar alternativas más distribuidas y menos dependientes de un pequeño número de activos extremadamente valiosos. Esta evolución ya se puede ver en el creciente interés por los drones de vigilancia, las constelaciones de satélites más numerosas y los sistemas de sensores distribuidos que pueden reemplazar parcialmente las funciones de las plataformas tradicionales. En un entorno donde el enemigo puede concentrar el fuego en objetivos de alto valor, dispersar las capacidades puede convertirse en una forma más efectiva de asegurar la supervivencia del sistema en su conjunto. Si esta tendencia continúa desarrollándose, el incidente que hemos estado analizando podría ser recordado no solo como un evento aislado, sino como uno de los momentos que obligó a los estrategas a repensar algunos de los supuestos fundamentales sobre los que se había construido la arquitectura de la vigilancia aérea durante las últimas décadas. Era una arquitectura que durante mucho tiempo pareció invulnerable, pero que ahora se enfrenta a un entorno tecnológico y estratégico mucho más complejo, donde cada innovación genera nuevas oportunidades y nuevas amenazas al mismo tiempo, recordándonos una vez más que en la historia de la guerra, ninguna ventaja dura para siempre. Cada sistema, por muy poderoso que parezca, encuentra finalmente a alguien decidido a descubrir una forma de superarlo. La consecuencia más importante de un evento como este no se mide únicamente en la pérdida de una plataforma o en el costo económico inmediato, sino en cómo altera los cálculos estratégicos de todos los actores que observan el equilibrio militar global. En la geopolítica moderna, cada incidente se convierte en una señal que es analizada cuidadosamente por gobiernos, analistas y planificadores militares de todo el mundo. Cuando esta señal sugiere que un sistema considerado durante décadas como un pilar de la superioridad tecnológica puede ser desafiado con éxito, el efecto se extiende mucho más allá del lugar del enfrentamiento. Obliga a múltiples países a revisar sus propias doctrinas, sus inversiones y sus expectativas sobre cómo podrían desarrollarse los conflictos futuros. Para entender la magnitud de este impacto, hay que recordar que durante más de medio siglo, la estrategia aérea de Estados Unidos y de muchos de sus aliados se construyó sobre una premisa fundamental: la superioridad informativa. Esta era la capacidad de ver el campo de batalla con mayor claridad que cualquier adversario, de coordinar fuerzas dispersas a través de redes de sensores avanzados y de reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza emergente. Era una arquitectura compleja que combinaba satélites de vigilancia, aviones de reconocimiento, plataformas de alerta temprana y redes de comunicación capaces de integrar datos de múltiples dominios en una imagen operativa común. Dentro de esta arquitectura, los sistemas de vigilancia aérea desempeñaban un papel central, porque proporcionaban algo que ningún otro sensor podía ofrecer con la misma flexibilidad: presencia persistente sobre el área de operaciones, movilidad estratégica y la capacidad de coordinar directamente a las unidades de combate en tiempo real. Se convirtieron en nodos críticos dentro de la red de mando y control que permite a las fuerzas modernas operar con un nivel de sincronización extremadamente alto. Pero cuando uno de esos nodos demuestra ser vulnerable, el efecto psicológico se extiende rápidamente a toda la arquitectura que depende de él, generando preguntas inevitables sobre la resiliencia del sistema en su conjunto. Son preguntas que los estrategas no pueden ignorar, porque el equilibrio de poder en regiones sensibles depende precisamente de la confianza en que estas redes de información seguirán funcionando incluso bajo presión. Si esa confianza comienza a erosionarse, aunque sea parcialmente, el comportamiento de los actores involucrados puede cambiar significativamente. Por ejemplo, un adversario que antes evitaba ciertas acciones por temor a una detección inmediata podría comenzar a considerar operaciones más arriesgadas si percibe que la vigilancia enemiga ya no es tan completa como antes. Del mismo modo, una fuerza militar que se sentía segura, operando en ciertas áreas,
puede verse obligada a modificar sus patrones de despliegue para reducir riesgos, alejando los activos valiosos de las zonas potencialmente peligrosas, y aceptando, a cambio, una reducción en la calidad de la información que reciben sus comandantes. Estas modificaciones, aparentemente técnicas, tienen implicaciones estratégicas profundas, porque afectan directamente la capacidad de proyectar poder en regiones donde una presencia militar constante ha sido un elemento clave de la disuasión durante décadas. La disuasión funciona precisamente porque los adversarios creen que cualquier acción hostil será detectada rápidamente y respondida con la fuerza suficiente para que resulte demasiado costosa. Pero si esa percepción cambia, aunque sea ligeramente, el cálculo de riesgos puede evolucionar en direcciones inesperadas, creando nuevas dinámicas de competencia que obligan a todos los actores a adaptarse a un entorno más incierto. Esta adaptación ya está ocurriendo en múltiples niveles, mientras las grandes potencias observan atentamente cada indicio de cómo las tecnologías emergentes están alterando el equilibrio entre la ofensiva y la defensa. China, por ejemplo, ha invertido durante años en el desarrollo de sistemas diseñados específicamente para negar el acceso a las fuerzas adversarias a las regiones cercanas a su territorio, una estrategia conocida como de antiacceso y negación de área. Esta estrategia se basa precisamente en la idea de amenazar a las plataformas de alto valor a grandes distancias para dificultar el funcionamiento de las redes de vigilancia y mando enemigas. Mientras tanto, Rusia ha seguido un enfoque similar, fortaleciendo sus sistemas de defensa antiaérea de largo alcance y combinándolos con capacidades de guerra electrónica capaces de interferir con los sensores y las comunicaciones. Al observar incidentes que parecen confirmar la eficacia potencial de estas estrategias, los planificadores militares de otros países pueden sentirse incentivados a invertir aún más en tecnologías diseñadas para explotar las mismas vulnerabilidades, creando una especie de carrera tecnológica donde cada innovación ofensiva impulsa nuevas soluciones defensivas y viceversa. Pero esta dinámica no se limita a las grandes potencias. Incluso los actores regionales con recursos más limitados pueden aprender lecciones valiosas sobre cómo maximizar el impacto estratégico de sistemas relativamente asequibles, especialmente en un mundo donde la proliferación de tecnologías de misiles, drones y sensores avanzados ha reducido las barreras de entrada para desarrollar capacidades que antes solo estaban al alcance de las superpotencias. Este fenómeno plantea desafíos complejos para quienes dependen de plataformas caras y altamente especializadas para mantener su ventaja militar. Cada vez que una de esas plataformas se convierte en un objetivo exitoso, se refuerza la percepción de que las armas más simples y baratas pueden desempeñar un papel cada vez más importante en los conflictos modernos. Esto obliga a reconsiderar la relación entre la concentración de capacidades y la dispersión de sistemas. Esta discusión ya está influyendo en los programas de defensa de múltiples países, donde existe un interés creciente en arquitecturas más distribuidas que reduzcan la dependencia de un pequeño número de activos extremadamente valiosos. Ejemplos de ello son el desarrollo de constelaciones de satélites más grandes e individualmente menos costosos, redes de drones capaces de compartir información entre sí, y sistemas de sensores terrestres y navales integrados en estructuras de mando más flexibles. Todas estas iniciativas buscan crear redundancia dentro de la arquitectura de vigilancia para que la pérdida de una plataforma específica no tenga consecuencias tan significativas como en el pasado. Si estas tendencias continúan consolidándose, es posible que en unas pocas décadas, la forma en que entendemos la vigilancia aérea estratégica sea muy diferente de la que dominó el pensamiento militar desde el final de la Guerra Fría. La historia de la tecnología militar está llena de ejemplos en los que sistemas que parecían revolucionarios en una época fueron reemplazados gradualmente por enfoques mejor adaptados a las realidades de un entorno cambiante. Si bien es demasiado pronto para afirmar que estamos presenciando una transformación de esa magnitud, es seguro que cada incidente que pone a prueba los supuestos existentes contribuye a alimentar el debate entre estrategas, ingenieros y responsables políticos sobre cuál debe ser el siguiente paso en la evolución de las capacidades de defensa. Este debate tiene implicaciones directas para la estabilidad internacional, porque las decisiones que se tomen hoy sobre inversiones tecnológicas, doctrinas operativas y alianzas estratégicas
influirán en cómo se desarrollen los equilibrios de poder durante las próximas décadas. Comprender la lógica detrás de estos eventos es, por lo tanto, crucial. No se trata simplemente de observar quién ganó o perdió un enfrentamiento específico, sino de entender qué nos dice ese enfrentamiento sobre las tendencias más profundas que están transformando la guerra moderna. Son tendencias que combinan rápidos avances tecnológicos con cambios en la economía del conflicto y en la percepción global del poder militar, creando un escenario donde la ventaja estratégica ya no depende únicamente de poseer las armas más avanzadas, sino también de saber adaptarse rápidamente a un entorno donde cada innovación puede generar nuevas oportunidades y nuevas vulnerabilidades al mismo tiempo. La historia nos enseña que quienes comprenden primero estas transformaciones suelen estar mejor preparados para afrontar los desafíos del futuro. Cuanto más entendamos cómo evolucionan estas tecnologías y estrategias, mejor preparados estaremos para interpretar los eventos que, inevitablemente, seguirán marcando el rumbo de la política internacional en los años venideros.